En la tercera y cuarta parte vamos a hablar de las conclusiones, las recomendaciones, y en la cuarta parte de las referencias y los anexos. Ya, bueno, vamos a ver, dice, no. Es una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. De ser necesario, se pueden agregar descubrimientos inesperados respecto al caso más allá de los objetivos iniciales. En semanas anteriores habíamos dicho, ¿sí?, que ya en el transcurso del desarrollo del proyecto uno se va topando con una serie de elementos que uno al inicio no consideró, y por esa razón también les habíamos manifestado de que en ese sentido la introducción a veces nos toca cambiar. No sé si recuerdan que yo les decía, parece ilógico, pero por esa razón es que la introducción se debería elaborarlo al último, pero porque en la práctica eso nos dice, ¿no es cierto? Y acá nos da la razón. A veces en el desarrollo de la investigación se encuentran cosas que uno no se tenía previsto encontrar. Constituye un conjunto de sugerencias generales a partir del estudio de caso para facilitar futuras investigaciones y profundizaciones en el tema. Eso es una recomendación. Constituye un conjunto de sugerencias generales. Pero si usted puede contrastar las recomendaciones y las conclusiones, no es que son cosas separadas, tienen que ver lo uno con lo otro. Las conclusiones deben tener tres elementos importantes. Tres elementos importantes. Los resultados de la investigación, la importancia que tiene esta investigación y las consecuencias del problema de investigación. Con estos tres aspectos, entonces, aquí ya me da las preguntas, ¿cómo yo debo redactar las conclusiones? Debo dar respuesta a las tres interrogantes que se encuentran ahí planteadas. Respecto de los resultados de la investigación, ¿qué significan los resultados de la investigación que yo encontré? Por ejemplo, del escaso acceso que tienen los estudiantes al Internet, usted encuentra que aplicó la encuesta a 10 personas y resulta que de esas 10 personas encuestadas, solo 3 personas tienen acceso a Internet. Entonces usted con esos resultados, ¿qué significa para usted? Eso es lo que le está pidiendo, ¿cierto? ¿Qué significan esos resultados en la investigación? ¿Qué podríamos decir ahí, en esa parte de la conclusión? Que la mayoría de los estudiantes del sector, del sector Copacabana, del barrio Otavalo, no tienen acceso a Internet. Corta y concisa la conclusión. No hay para qué alargarse más. Vamos, dice, importancia de la investigación. Estas conclusiones, ¿por qué son importantes estas conclusiones? La mayoría de estudiantes no tienen acceso a Internet. Por esta razón, es necesario que el gobierno parroquial, el gobierno del GAD, Yatuntaki, bueno, la organización o los vecinos del barrio, hagan una propuesta a las autoridades para que se instale una red de Internet gratuito, por ejemplo. La tercera parte de la conclusión, miren, consecuencias del problema de investigación. ¿A dónde nos conducen estos resultados y cuáles son sus consecuencias? Todo eso debo redactar en las conclusiones, ¿sí? 3 cosas que se deben tomar en cuenta en las conclusiones. ¿Cuáles serían las consecuencias de que 3 de cada 10 estudiantes tengan acceso a Internet? La escasa conectividad que tienen los estudiantes para acceder a las clases virtuales provoca que ellos no desarrollen todas sus capacidades y destrezas, lo que a futuro traerá graves consecuencias, por ejemplo, cuando toque dar los exámenes de ingreso a las universidades. Bueno, ahorita porque estoy creando un ejercicio, ¿no es cierto? Pero son 3 cosas que hay que tomar en cuenta en las conclusiones. Las conclusiones tienen que tener esos 3 elementos. ¿Qué significan los resultados? Porque son importantes. ¿Y cuáles son las consecuencias? Un ejemplo. Dice, la presente
el resultado. La presente investigación concluye, dicen, resultados, que los moradores del barrio XX, lo que justamente les ponía como ejemplo, ahí usted incluso puede poner la gran mayoría, es escasa la participación. En lo que se refiere a la importancia, dice, a través del presente documento se ha puesto al descubierto que el 60% de los encuestados no aplica las medidas pertinentes, lo que se convierte en un posible foco de contagios. Y la tercera dice, el desconocimiento de estas medidas primarias ocasiona el potencial riesgo de contagio comunitario entre los moradores del lugar. Este ejemplo, en cambio, es respecto al COVID-19. Y así podemos nosotros establecer para cada uno de los temas que usted ha hecho. Las conclusiones deben tratar tres cosas importantes. ¿Qué significan los resultados? O sea, ¿qué representan los hallazgos de su investigación? ¿Qué representan los hallazgos que usted logró encontrar al aplicar la encuesta? ¿Por qué son importantes estos hallazgos? En otras palabras, en la primera pregunta usted ya hace evidente el problema. En la segunda, ¿por qué razón es importante? ¿Por qué razón es importante? ¿Qué cosa? Dar solución a ese problema. Pues. Y finalmente, ¿cuáles son las consecuencias y resultados de este problema que se está presentando? Las recomendaciones. Ya habíamos explicado, ¿no es cierto? Las recomendaciones tienen dos partes importantes. La recomendación da respuesta a las conclusiones de la investigación, así como también por cada conclusión se sugiere realizar una recomendación. Vamos a ver nuevamente, las recomendaciones dan respuesta a las conclusiones de la investigación. Y la otra dice que por cada conclusión que usted establezca, se requiere que usted haga también una recomendación. Ejemplos de conclusiones. Miren, dice, la presente investigación concluye que los moradores del barrio San Juan desconocen las medidas para evitar el contagio de COVID-19. ¿Cuál es la recomendación? O sea, ¿cuál es la posible solución a esto? Realizar una campaña de información acerca de las formas de evitar el contagio del COVID-19. Tiene una cosa que ver con la otra. Se complementan. El siguiente dice, a través del presente documento ha puesto al descubierto que el 60% de los encuestados no aplica las medidas pertinentes, lo que se convierte en un posible foco de contagios. ¿Cuál es la recomendación? Concientizar a los moradores del barrio San Juan la importancia de aplicar las medidas de prevención del COVID-19. Y para la tercera conclusión, el desconocimiento de estas medidas primarias ocasiona el potencial riesgo de contagio. ¿Cuál es la recomendación? Mantener actualizada la información respecto a las formas de evitar el contagio del COVID-19. Las conclusiones y recomendaciones juegan a la par. La una tiene que ver con la otra. Y siempre este apartado debe dar respuesta ¿a quién? A los objetivos que se plantearon en el proyecto. Las conclusiones, las recomendaciones no pueden estar alejadas de los objetivos. Yo no puedo recomendar se desarrolle una campaña de vacunación. ¿Por qué no puedo recomendar eso todavía? Porque no existe la vacuna, no tiene nada que ver con la conclusión, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la recomendación acá? Las que están puestas en este momento. Entonces tenemos que escribir las recomendaciones con lógica. Vamos a analizar entonces la cuarta parte, que se refiere a las referencias y anexos. Primeramente, a las referencias. ¿Qué vamos a incluir en las referencias? Libros, textos escolares, artículos científicos, de prensa, pueden ser sitios o páginas web, entrevistas u otras fuentes de información que nos hayan servido como base para investigar. En este caso sería el problema que habíamos escogido. En cambio, en los anexos vamos a incluir toda la información que se agregó al estudio del caso.
Sirve para reforzar los datos obtenidos, el análisis y los resultados. Aquí podemos incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores gráficos, puede ir como el mapa conceptual que se debería haber realizado para elaborar el marco conceptual, las encuestas, el formato, sin estar lleno, solamente el formato, de la entrevista, el cuestionario de preguntas que se realizó, puede ir también el índice, gráficos estadísticos o cualquier otra información que le haya ayudado y que le incluya a fiabilizar la información de lo que usted está presentando en la investigación. Vamos a ver detalladamente cada uno de ellos. Vamos primero con las referencias. Ya habíamos dicho que serían todos los libros, artículos científicos de prensa, sitios web, todo lo que hemos consultado para extraer la información para desarrollar el estudio del caso dependiendo del problema que usted escogió o del tema macro. ¿Qué habilidades usted tiene que desarrollar? Elaborar procesos de sistematización o síntesis. Estas habilidades vienen ya desde casi todas las partes de la elaboración del proyecto, se vienen repitiendo. ¿Cuál es la extensión máxima? Aquí no hay ninguna extensión máxima, es decir, usted va a agregar la información necesaria que usted haya utilizado y por lo tanto, como no hay una extensión máxima, tampoco hay un número de páginas que sea definido. Las referencias que vamos a tomar en consideración, primeramente que es una recopilación que recoge toda la información de las fuentes que hemos usado durante la elaboración del trabajo académico. ¿Para qué nos sirven estas referencias? Va a permitirnos referenciar el trabajo para que tenga más credibilidad y peso porque va a estar sustentado en diferentes artículos, diferentes fuentes que van a permitir que, digamos, tenga una sustentabilidad de dónde se obtuvo el trabajo y evitando de esta manera que se pueda decir que usted solamente realizó una copia o que realizó plagio de otro estudio que sea similar. En este caso de las referencias hay varias formas de citar. Pero si citamos un libro vamos a tomar en cuenta algunos criterios. Aquí tenemos lo que sería el apellido en mayúsculas, el nombre, el título en cursiva del libro, debe estar estipulada el lugar de la publicación, el editorial, así como también el año en que fue publicado, sea también solamente de un libro, o de cualquier artículo o de donde haya obtenido la información. Aquí también podemos acotar algo importante que cuando nosotros utilizamos o estamos en un documento de Word, ahí automáticamente nosotros podemos ir agregando las citas y luego vamos a que automáticamente nos aparezca en la bibliografía. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando usted lo hace en Word, ahí le da la opción para que le aparezca como bibliografía o como referencias. Ahí, en este caso, como utilizamos o están indicados solamente libros, es bibliografía. Nosotros, como en el estudio del caso, me imagino que ustedes buscaron en el internet, en alguna página, tal vez observaron videos, ahí vendría como referencias. Y me voy a ingresar rapidito en Word para indicarles para quienes no saben cómo se debe realizar la cita y para que le aparezca la referencia en Word. Pues en este caso solamente le capturé una ventana de un documento que es del Ministerio, que es de lineamientos de prevención y control para casos SARS-CoV-2 de COVID-19. Por ejemplo, este artículo se encuentra dentro de la página del Ministerio de Salud. Aquí yo ya tengo ingresada la cita. ¿En qué parte yo puedo ingresar la cita? En la pestaña o en la ficha de referencias. Tengo un grupo específicamente para citas y bibliografía. Para iniciar o crear la cita, hacemos clic en insertar cita. En mi caso yo ya he
he ingresado 2 para el ejemplo. Miren, aquí tenemos de Ecuador, Ministerio de Educación Pública, es el ejemplo que tengo aquí. Usted cuando observe un documento, en este caso es un documento publicado, tiene que observar, en este caso es el título, miren aquí tenemos el año, más abajito ahí tenía de la edición, por ejemplo ahí decía la edición general, quién realizó, el año es el 2020, toda esa información nos va a pedir al crear una cita. También tengo otro ejemplo que es de una página web. Aquí le capturé solamente la partecita de la página web, donde se encuentra el tema, donde está la persona que creó este artículo o la página. Ahí se encuentra la fecha, el año. Lo que no me apareció aquí es el nombre de la página, pero aquí abajito sí está. Manual MSD es el nombre. De igual manera, ahí vamos a ingresar cita, en agregar una nueva fuente y ahí podemos escoger cuál queremos realizar. En mi caso tengo 2 referencias. Les voy a hacer una rapidito. Por ejemplo, voy a hacer un párrafo X. Digamos que eso está en un libro. Yo me he traído un libro. Esto es lo que yo voy a citar. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a insertar cita y agrego una nueva fuente. En agregar una nueva fuente, ahí tengo algunas opciones que voy a escoger. Y la última que yo había creado era de un sitio web. Pero aquí a usted le aparece todo un listado de todo lo que usted puede citar. Mira, ahí están los libros, artículos del sitio web. Mira, grabación de sonidos. Miren, una película, grabación de audio, los famosos podcasts, entrevistas. Mire, todo esto podemos citar. En el caso mío, ahorita yo me traje un libro, escojo el libro. En el autor veo el nombre en el libro del autor. En mi caso se llama Ángel Pérez, le digito. El título del libro, en este caso se llama el libro Educarse en la Era Digital. El año en que fue elaborado este libro, en el 2012. La ciudad, este libro es de España, la ciudad es de Madrid. Editorial, todo esto se encuentra en el texto, en las primeras páginas, ahí puede encontrar. En este caso dice Ediciones Morata. Y luego que tenemos todo lleno, hacemos clic en aceptar. Miren, ya nos aparece ahí la referencia. Digamos que yo quiero hacer, hagamos otro ejemplo. Quiero citar de otro libro. Aquí tengo un libro que es de filosofía de segundo curso del ministerio. Vamos igual a insertar cita. Miren, aquí ya me aparece la nueva cita que había agregado. Agregamos una nueva fuente, igual es un libro. En este caso vamos a ver el autor, Ministerio de Educación. El título del libro, el nombre, en este caso es Filosofía. El año, vemos igual en el libro, en qué año fue editado. Este libro ha sido editado en el 2016. La ciudad, en Quito, Editorial Don Bosco. Ya que tengo todos los datos, hago clic en aceptar. Miren, aquí yo ya tengo 2 citas que creé en este momento. Miren, acá yo le tenía escrito bibliografía porque es solo de libros. Aquí estas referencias yo ya tengo de los 2 anteriores que había hecho. Obviamente no, en este caso ya no tiene relación, pero para que automáticamente me aparezcan las referencias, puedo ir acá a bibliografía, a referencias y me aparece todo, o si no también desde aquí, desde actualizar citas y bibliografía. Miren, dice actualizar citas y ya me aparece de los 2 libros que yo he creado. En esta parte nos ahorramos lo que es lo de las normas APA, porque aquí en estilo tenemos que revisar que esté en APA sexta edición, entonces ya va a aplicar de una vez. Esto con relación a la práctica para ir insertando las citas.
Vamos ahora entonces con la última parte que se refiere a los anexos. En este caso, en los anexos nosotros podemos incluir gráficos, matrices, mapas, organizadores, puede ser bases de datos como son las tablas, las encuestas, el formato, el de la entrevista, índices, estadísticas. En este caso tenemos que adjuntar aquellas que sean relacionadas directamente con el estudio del caso y que usted considere que son pertinentes incluirlas ahí. Aquí tenemos una notita que las fuentes de las cuales se extraen estos insumos deben ser mencionadas o mencionados en el apartado de referencias. Es decir, si yo extraje tal vez un gráfico del internet, ahí tengo que citar de qué página la obtuve. ¿Qué habilidades va a desarrollar? Elaborar procesos de sistematización o síntesis, explorar nuevos conceptos, metodologías o procedimientos y utilizar herramientas técnicas tecnológicas. De igual manera que en el apartado anterior, aquí no hay ninguna extensión máxima, ni en palabras ni en número de páginas. En estos anexos, como ya habíamos dicho, ¿qué es lo que vamos a incluir? Todos los contenidos que se agregan al final del trabajo para ampliar la información. Índices, mapas, fotografías, la guía de la entrevista, la hojita de la encuesta, si realizó tal vez una guía de observación, si se hizo por observación directa, todo ello usted debe incluir dentro de lo que son los anexos.